Muy buenas noches, tengan todos y todas, sean bienvenidas a esta segunda sesión en línea de este curso de la aula virtual de la Defensoría del Pueblo que tiene que ver con derechos humanos y acoso y violencia política. Permítame presentarme, mi nombre es Renzo Vargas, soy el responsable de la unidad de promoción y educación de la Defensoría del Pueblo y esta noche estaré acompañándoles a ustedes en esta sesión como parte de moderar un poco el trabajo que vamos a desarrollar. Bueno, antes que nada, agradecerles por su puntualidad y por su paciencia también para poder empezar esto a este momento. Hemos querido ser un poco tolerantes con las otras personas que seguramente van a irse luego escribiendo y llegando a la sala. Y bueno, lo que vamos a hacer ahora es dividir este trabajo, por si acaso, en tres momentos en específico. Nos va a acompañar hoy para poder desarrollar la sesión. Está con nosotros Andrea Guzmán, que en un momento se las voy a presentar. Y está preparado esto para que trabajemos en tres momentos en específico, desarrollando temas igual importantes y específicos del módulo que compone precisamente este curso. Lo importante de hacer estos tres momentos radica en el sentido de que vamos nosotros a poder hacer preguntas después de cada uno de estos momentos en los que nosotros trabajemos. Entonces, ahora sí, ya podemos entrar tal vez en materia y permítame por favor precisamente hacer la presentación respectiva y presentarles a todos ustedes a Andrea Guzmán Arroyo, que es politóloga, que precisamente ahora también trabaja con nosotros en la Defensoría del Pueblo, específicamente la unidad que tiene que ver los derechos de las mujeres. Ella es politóloga, tiene un diplomado de Derechos Humanos y Prevención de la Violencia contra las Mujeres específicamente, también tiene especialización en temas de prevención de la violencia. También tiene una formación específica en temas de despatriarcalización y también un enfoque de despatriarcalización comprometidos por la igualdad, ¿no? Ha participado de muchos talleres que se han desarrollado a través del EGPP. También tiene un diplomado en análisis político y procesos electorales que ella ha realizado en la Universidad Católica de San Pablo, acá en la ciudad de La Paz. Entonces, y además que tiene mucha experiencia precisamente ahora ella trabajando en estos temas en específicos, ella da un montón de talleres, seminarios y que nos permite entender y que nos va a permitir conocer desde ese punto de vista y esa experiencia que ella va desarrollando precisamente estos contenidos que nosotros creemos que son importantes que se vayan a conocer para poder hacer un trabajo más adecuado en temas de acoso y violencia política. Entonces, bajo este sentido y bajo ya las consideraciones que habíamos tomado en cuenta para poder comenzar esta sesión, les dejo con Andrea Guzmán, por favor. Andrea, la sala es tuya. Muchas gracias, Renzo, y un saludo a todas, a todos también los compañeros que están ahora en esta clase, en esta sesión. Y justamente, como bien explicaba Renzo, vamos a dividirlo como que en tres momentos. Un primer momento para hablar de forma muy ágil, porque realmente eso necesita un tiempo aparte tal vez, pero para verlo de forma muy ágil, lo que es la despatriarcalización, lo que es el patriarcado, algunas definiciones en torno al patriarcado, la despatriarcalización y sus diferencias con lo que conocemos como género o los roles de género. Entonces, una primera parte vamos a hablar respecto a eso, eh, igual ahí muy abierta, que hayan igual algunas consultas, intervenciones, comentarios, siéntanse de lo más libres para también hacerlas, ¿no? Un segundo momento, vamos a hablar un poquito en torno a la participación política de las mujeres, específicamente en espacios de decisión formal y también eso relacionado a lo que es el acoso y la violencia política, algunos datos, pero principalmente el contenido de la Ley 243 y su decreto reglamentario. Y ya el tercer momento es para presentarles algunas de las conclusiones, resultados y las determinaciones defensoriales en torno al informe que ha realizado la Defensoría del Pueblo
sobre el cumplimiento justamente de la ley 243 contra el acoso y la violencia política. Entonces, ya para iniciar, voy a compartir pantalla y me avisan si es que se ve. Sí, ¿no? Eso es lo que me parece raro. Un momentito. Vamos a intentar de nuevo. Ahí, tampoco. Es raro. A ver, vamos a intentar de otra manera. Denme un segundito, por favor. A ver, ahí. Creo que ahora es todo. Sí, no, no sé por qué no me deja, pero vamos a intentarlo una vez más y si no, te voy a pedir una ayudita, Renzo. Pero, a ver ahí. Vamos a intentar ponerlo en formato presentación, pero no entiendo por qué no me deja. Tú. ¿Ahí se ve bien o no? Es que no me... Sí, 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 porque no me deja ponerlo en formato presentación extrañamente. Ya. Entonces, yo les pido que cualquier cosa, igual en estos, al finalizar este primer momento en torno a los conceptos, lo abrimos para algunos comentarios, para algunas preguntas, consultas, aclaraciones, ¿no? Iniciar, no sé por qué no me está permitiendo. Bueno, vamos a iniciar justamente aclarando que todo el tema en torno a la lucha contra la violencia se desprende de la Constitución Política del Estado, ¿no? Específicamente el artículo 15, que nos dice que todas las personas, pero en particular las mujeres, tienen derecho a no sufrir violencia física, sexual, psicológica, tanto en la familia como en la sociedad. Es a partir de este mandato de la nueva Constitución Política del Estado que se trabaja un amplio marco normativo y justamente este marco normativo asume ciertos enfoques desde los cuales se va a ir trabajando, ¿no? Y ahí es que surge el empezar a trabajar no solo desde un enfoque de género, sino empezar a trabajar en torno a la despatriarcalización. Pero, ¿qué es el patriarcado? ¿Qué es la despatriarcalización? Y principalmente, ¿cuáles son las diferencias en torno a los roles de género? Vamos a partir entendiendo que estamos todavía en una sociedad estratificada por sexos. ¿Qué significa aquello? Que entendemos que existen desigualdades, ojo, no estamos hablando de las diferencias en torno a sexo de hombre-mujer, sino en torno a las desigualdades entre hombres y mujeres, que no son producto de la naturaleza ni un dictamen divino. Esto va principalmente en torno a cuestionar a muchos roles de género que se los asume que los tenemos como hombres, como mujeres, por una cuestión de naturaleza, y no es así, y vamos a verlo más adelante. Justamente se entiende que
existe esta estratificación de los sexos como una consecuencia de la construcción de un sistema, justamente el sistema patriarcal, que se va presentando con algunas ideas de neutralidad, ¿no? Tomando como único sujeto universal al varón. Ahí podemos tener algunos ejemplos cuando se dice, por ejemplo, que la ley es igual para todos, ya cuando se la va aplicando se nota que existen diferencias o muchas veces incluso en el uso del lenguaje se habla de cierta neutralidad en el uso del lenguaje, pero luego nos vamos dando cuenta que aquello lleva a muchas veces invisibilizar a las mujeres y poner como un sujeto universal a los hombres o incluso en mayor jerarquía. Pero lo vamos a ir viendo. Justamente esta estratificación de los sexos se da a partir del sexismo. Ahí ustedes pueden ver, esa es una propaganda de los 60, pero que te marca más o menos cuál es esta mirada en torno a el sexismo, que nos dice que es toda acción o actitud que busca subvalorar, que busca excluir a un sexo, que es las mujeres, y favorecer al otro sexo. O sea, siempre marcarte como que un sexo es mejor que el otro. Y esto muy relacionado al androcentrismo, marca que siempre se tenga como ejemplo o se tenga al centro de todo a el varón, el hombre, y a la mujer en una, como que en una situación inferior, ¿no? Siempre en detrimento de la mujer. Esto obviamente lleva también a que se apliquen diferentes estereotipos, diferentes ideas, prejuicios, que muchas veces los asumimos como algo ya dado por hecho, ¿no? Pero lo malo es que esto no solamente está en torno a nuestro quehacer del día a día, sino que se va introduciéndose también en la elaboración de leyes, en la elaboración de políticas públicas, en la elaboración de, por ejemplo, la currícula educativa, y cuando vamos dándonos cuenta está impregnado en absolutamente todo. Por ejemplo, se aplica también a determinadas visiones familistas. No sé si les suena un poquito ese concepto, pero la visión familista es, por ejemplo, pensar que las mujeres son las responsables del criado de los hijos, por ejemplo, ¿no? Que son las responsables de no solamente el criado, sino de su bienestar. Y lleva a tener una doble moral, porque ese enfoque familista como que te exige ciertas responsabilidades cuando eres mujer, pero te da ciertos privilegios, ciertas libertades cuando eres hombre. Entonces genera una doble moral, puesto que no mide a ambos sexos con la misma vara, se puede decir, ¿no? Más adelante igual vamos a ver algunos ejemplos del familismo. En torno a esto es que se van desarrollando algunos conceptos. Partamos con el concepto o la definición de género, que es justamente estas características sociales, culturales, psicológicas que construyen las sociedades para diferenciar las tareas, los roles que se les da a los hombres y a las mujeres, pero entendamos que estas construcciones socioculturales pueden ir variando en torno a las características de cada sociedad, a la historia, rasgos psicológicos, pero incluso van marcados en torno a el tema generacional, ¿no? Entonces es importante entender que estos roles de género también se pueden ir modificando, se van transformando y eso es importante considerar. Como les decía, estos roles de género también marcan, no solamente te está diciendo lo que, entre comillas, la sociedad te impone a ser como mujer o te impone a ser como hombre, sino también te marca ciertas relaciones de poder. Y ahí es donde la importancia de trabajar los roles de género, ¿no? El que te está mostrando que se generan relaciones de poder a partir de esas
de esos roles, de esas tareas que te da la sociedad. En general, esas relaciones de poder van marcando diferencias y van marcando también diferencias en torno a condiciones, en torno a poder asumir determinados trabajos, en torno al tema económico, religioso, educativo y demás, ¿no? Entonces es importante considerar esas relaciones de poder que se marcan a partir de los roles de género. Otra definición que tenemos que tomar en cuenta es justamente el machismo, que más adelante vamos a ver por qué estamos trabajando también o aclarando qué es el machismo, pero el machismo son estas conductas, ideas, comportamientos, creencias que se van trabajando de diversas maneras y el punto es que estas conductas en general buscan discriminar o promueven la discriminación de las mujeres y se constituyen justamente a través de la polarización de estos roles de género, de estos estereotipos de género, donde te van marcando lo masculino y lo femenino. Pero lo importante de remarcar en torno al machismo es que te va a buscar, justamente va a buscar un poquito denigrar, siempre poner en un espacio inferior a las mujeres y mantener a los hombres como el centro de todo, ¿no? Entonces, en lo que sí tenemos que concentrarnos es que el machismo son conductas, son comportamientos, por tanto, se los puede modificar. El machismo no es algo con lo que nacemos, no es algo que se da por naturaleza, sino son acciones, son conductas, comportamientos que podemos también ir modificándolos, ir cuestionándolos. Incluso ahora ya se identifican los micromachismos, entonces lo generacional también te marca en torno a estas actitudes, a estos comportamientos que tenemos, ¿no? Obviamente resaltar que estas actitudes, actitudes machistas, no solamente las tienen los hombres, sino también las mujeres podemos tener actitudes machistas porque estamos en una sociedad que nos enseña aquello, ¿no? Y esto va relacionado también a el patriarcado. Como que hasta lo que vimos antes, hasta el machismo, hemos ido viendo que son actitudes, que son comportamientos, los roles de género, ¿no? Que eso está muy ligado al quehacer del día a día. Pero ya cuando hablamos del patriarcado, ya hablamos de algo un poco más estructural. La corriente del feminismo comunitario define el patriarcado como un sistema grande, un sistema de opresiones, de explotaciones, de discriminaciones y principalmente de violencias que vive toda la humanidad. Es decir, el patriarcado no va a afectar solamente a las mujeres, sino también afecta a los hombres, afecta a los homosexuales, a la naturaleza, lo definen como un sistema de muerte históricamente construido sobre el cuerpo de las mujeres. ¿A qué se refiere aquello? A que es un sistema que va oprimiendo a toda la humanidad, pero las opresiones como que son en mayor y menor jerarquía en torno a determinadas características. El patriarcado se va a apoyar principalmente o va a presionar, va a oprimir principalmente a las mujeres, pero seguro con mayor fuerza a mujeres indígenas, a mujeres pobres, a mujeres con menor formación. Y lo mismo en el caso de los hombres, también los oprime, pero igual va a oprimir de forma diferenciada y ahí los más oprimidos, se puede decir, van a ser los hombres con menor formación, indígenas, que tal vez no tengan una profesión, que tal vez estén también en algún círculo de la pobreza. Entonces, tiene esa jerarquía en torno a mayor opresión, en torno a menores condiciones que tengan esos hombres, esas mujeres, y obviamente ahí hay que sumarle en torno a los homosexuales, trans y otros colectivos también que pueden terminar siendo vulnerables por este sistema patriarcal. Pero para comprender un poquito más, se puede, no sé si lo ven, se puede entender el patriarcado o este sistema como una especie, y ahí hacemos la analogía en torno a una casa, ¿no?
El patriarcado es como el techo de esa casa que se apoya en varios pilares, estos machones, por ejemplo, cuando vemos en las construcciones. Y podemos ver que esos pilares se los va constantemente articulando entre sí y se van constantemente también reinventando, ¿no? Uno de sus pilares importantes es el capitalismo. El patriarcado, el sistema patriarcal está muy relacionado al sistema capitalista, en torno a mantenernos en las condiciones actuales justamente para que el capitalismo siga vigente, ¿no? Otro pilar importante va a ser la religión, otro pilar trascendental para el patriarcado es la violencia en sí. Por eso se establece que la violencia, principalmente contra las mujeres, es un problema estructural, porque mientras mantengan a las mujeres en una situación de violencia, se las mantiene más sumisas, se las mantiene en menores condiciones, ¿no? Entonces es otro de los pilares importantes. Otro pilar es sin duda el colonialismo, la educación. El sistema educativo constantemente nos va marcando ciertos, no solamente estereotipos, sino ciertas formas de actuar, de comportarse, de pensar. Entonces es otro de los pilares. Otro pilar sin duda importante es la explotación de la tierra, ¿no? Y ahí está el sistema extractivista muy relacionado también al capitalismo, ¿no? Entonces, ahí podemos ver ciertas, como que machones, ciertos pilares en torno a ese patriarcado, ¿no? Y ya vemos que tiene como que una base en esa casa que ustedes ven, que es la clase media, y más abajo de la clase media, por ejemplo, está la población en esa base, ¿no? Más abajo van a estar seguramente los pueblos indígenas y más abajo de los pueblos indígenas están las mujeres indígenas, y así podemos ir como que incluso clasificando por temas de clase, por temas de edad, por temas económicos, cómo te va presionando, te va oprimiendo este sistema patriarcal. En torno a este análisis del patriarcado, es que Bolivia es el único, al menos a nivel latinoamericano, el único país, el único estado que como estado asume que el sistema patriarcal está vigente y por tanto asume la tarea de despatriarcalización. Entonces, ¿qué entendemos por despatriarcalización? Justamente es el desmontar, desarmar esa casa que les he mostrado ahorita, ¿no? El ir como las termitas, digamos, ir presionando, ir como que lijando esos machones, ¿no? ¿Cómo atacamos al sistema educativo? Ah, listo, vamos a trabajar la reforma. ¿Cómo atacamos otro de los mechones? De los machones sin duda será el sistema electoral. Entonces, ¿cómo vamos trabajando ese sistema electoral para que no sea tan machista y exista mayor participación política de las mujeres? Entonces, como que se lo va lijando, ¿no? Entonces, es eso, la despatriarcalización, es justamente atacar, desmontar, deshacer un poco esa estructura del sistema patriarcal, como les decía, muy ligado al sistema capitalista, ¿no? Ahora, para no complicarnos, tal vez, es importante entender que quien principalmente debe atacar a ese sistema patriarcal es el Estado como tal. ¿Cómo lo ataca? Lo ataca con leyes, lo ataca con decretos, lo ataca con presupuesto, en torno a modificar el modelo de producción, en torno a modificar el modelo educativo. Es la forma de despatriarcalizar, ¿no? Y nosotras y nosotros sí podemos trabajar también en torno a esto, pero principalmente en torno a cuestionarnos día a día en torno a esos roles de género, en torno a las conductas machistas que podemos tener, no solamente en lo personal, no solamente en la familia, sino conductas machistas que también pueden influir, por ejemplo, en el desempeño de nuestras funciones, en el desempeño de nuestro trabajo, ¿no? Para terminar este primer momento, tal vez sí aclarar que hay una diferencia muy importante entre lo que es el patriarcado, como les decía, es como el sistema de opresiones,
A diferencia del machismo, que son estas conductas, estos pensamientos, esta forma de ser que podemos modificarla día a día, ¿no? El machismo beneficia sin duda a los hombres a que se mantengan con ciertos privilegios, ¿no? Pero el patriarcado beneficia principalmente a las transnacionales, a los hombres, como se dice, más ricos, ¿no? Y seguro que en esos estratos sociales también van a haber mujeres que se benefician de ese sistema patriarcal, ¿no? Pero es importante hacer esa aclaración. No sé si en torno a esto hay alguna pregunta, comentario. Gracias, Ande. Sería bueno invitar al resto de las personas que están interesadas en poder participar, puedan hacer su pregunta en este momento. También podrían usar el chat de la sala para poder hacer sus preguntas si fuese algún problema con el tema del micrófono. Sí, también para saber si es que se ha comprendido, si también se me ha olvidado algo y tal vez también quieren complementar con algo. Creo que por el momento no veo ninguna pregunta. Ah, aquí, Cristian. Si bien el machismo afecta más a las mujeres, como también nos afecta a los hombres. Un ejemplo sencillito, no sé por qué se está acoplando, pero un ejemplo sencillito en torno a cómo les afecta es que también de alguna manera los limita, ¿no? Em, un ejemplo chiquito. Cuando son pequeños, a veces, ¿qué les regalamos a los niños, a las niñas, ¿no? Si te das cuenta, desde pequeños ya nos van como que entrenando. A las niñas nos regalan la muñeca para que estemos, ya desde chiquitas nos enseñan que tenemos que criar la guagua. Y a los niños, en general, les regalan, por ejemplo, armas, les regalan pelotas, algunos juguetes que en general estimula a que desde pequeños ya los hagamos violentos, y a las mujeres algunos juguetes que ya nos va condicionando a que ni bien vamos creciendo, tenemos que ser madres y hacernos cargo de eso, ¿no? Si te das cuenta, por ejemplo, cuando los niños quieren jugar con la muñeca, lo primero que hace la mamá, el papá, cualquier familiar es quitarle la muñeca. Eso ya está como que enseñándole a ese niño que no tiene que agarrar, por decirlo así, a la guagua. Si te das cuenta, muchos hombres ya adultos no disfrutan del todo, por ejemplo, su paternidad porque los cuestionan, porque ya los van estigmatizando, ¿no? Incluso se les va poniendo ciertos sobrenombres, no sé, les dicen pocholo, les dicen mandarina, ¿no? Entonces, también limita de muchas formas a los hombres en torno a su desarrollo personal, a su desarrollo emocional, en torno al disfrute de su cuerpo, en torno al disfrute de determinadas emociones, ¿no? Como te digo, podemos limitarlos, por ejemplo, en torno a su paternidad. Desde pequeños, yo siempre los cuestiono, ¿no? Y digo, desde pequeños les dicen, por ejemplo, los hombres no lloran. Entonces, ¿cómo se desahogan los hombres si es que no pueden llorar? O sea, y no es que no pueden, sino que no deben llorar, ¿no? Entonces, son esas actitudes machistas que nos afecta a las mujeres, pero también afecta al desarrollo de los hombres, ¿no? Al desarrollo emocional, a que se puedan expresar libremente y por eso hay que ir cuestionándolo constantemente, ¿no? No sé si te he respondido con eso, Cristian. ¿Alguna pregunta más o vamos avanzando? Es
Igual si alguien igual quiere usar el micrófono o por el chat. Renzo, ¿continuamos? Sí, igual por el chat pueden ir haciendo sus comentarios, sus preguntas y si desean, igual luego podemos abrir un poco los micrófonos para que no sea tan monólogo. Eh, Me avisan si es que se ve, no sé si estoy compartiendo. Perfecto. Ya entrando un poquito a este segundo momento, por decirlo así, que está relacionado principalmente a lo que es la participación política de las mujeres. En el primer módulo entiendo que ustedes han visto principalmente estas modificaciones normativas que se han ido dando en torno a la modificación del régimen electoral con la ley 026, la ley 018, que es en torno al órgano electoral y sus nuevas atribuciones, diferentes normas que han permitido y han principalmente promovido que exista mayor participación de las mujeres. En este primer cuadrito ustedes pueden ver esta evolución en la participación de las mujeres, pensándolo principalmente desde una mirada más cuantitativa, donde se evidencia, ustedes pueden ver que en la Cámara de Diputados, por ejemplo, en el 97, las mujeres tenían una participación del 12%, en el Senado 4%, ¿no? Entonces, si hacemos un poquito la diferencia en torno a cómo eso se ha ido incrementando, es pues un montón, ¿no? El 97 era 12% en la Cámara de Diputados, pero podemos ver que hay un salto enorme el 2009 con 23%, el 2014 ya se tiene un 51% y actualmente en la Asamblea actual se tiene un 47%. O sea, es un salto bien importante de 15 mujeres que se tenía el 97 a 61 mujeres que se tiene en la actualidad, que es casi la mitad de la Cámara de Diputados. Alguna vez que ustedes tengan la oportunidad de ir a la asamblea, esto se puede evidenciar mucho cuando al entrar van a ver los cuadros donde están las fotografías por gestiones. Y es bien interesante ver cómo en las gestiones de los 90, de los 2000, principalmente son hombres, ¿no? Y ahí tú ves en las imágenes. Y es a partir de principalmente el 2009, 2014, donde ya se ve como que más mujeres, ¿no? Incluso ahí se evidencia mujeres indígenas, mujeres del oriente, de diferentes estratos sociales, ¿no? Y eso es bien interesante visualizarlo, ¿no? Lo mismo en el caso de la Cámara de Senadores. El 97, dense cuenta que teníamos un 4%, teníamos una senadora y hay un salto enorme al 2009, donde se tiene 16 mujeres senadoras, que es un 44%, y actualmente se tienen 20 senadoras. Esta es la gestión en la que más senadoras se ha tenido en toda la historia del Estado, ¿no? Del Estado plurinacional y también pensando en cuando era República de Bolivia. Entonces, ese salto es bien importante y es trascendental porque hay un cambio de enfoque en la norma, ¿no? Si ustedes se dan cuenta, hemos saltado de lo que era un sistema de cuotas. Justamente el 97 se implementa lo que es la ley de cuotas, que es una reforma al régimen electoral,
donde se especificaba que tenía que tenerse al menos un 30% de mujeres en las listas de candidatos. Sin embargo, esta norma era bastante burlada porque ese 30% los partidos ponían a las mujeres como suplentes o las ponían fuera de lo que se llama el cinturón de seguridad, que es decir, como partido yo sé que voy a sacar 4 diputados, entonces a los primeros 4 ponía hombres y a las mujeres las ponía a partir de la sexta, séptima diputación porque sabía que no iba a sacar esa cantidad de diputados. Entonces, como que eso sí visibilizó un poco a algunas mujeres, pero no teníamos una participación muy alta y es recién a partir del 2009, con una ley específica de convocatoria que se saca, que ya se tiene como que mayor exigencia en la elaboración de listas para que sí o sí haya mujeres en las listas de candidaturas, pero principalmente garantizar su presencia en la Cámara de Diputados y en la Cámara de Senadores. Entonces ahí podemos verlo en torno a cifras, que es importante. Lo mismo voy a saltar a la otra, lo mismo en lo que es la participación en los consejos. Igual podemos ver el 95, teníamos un 6% de concejalas, o sea, realmente eran poquitas, muy pocas concejalas mujeres las que teníamos, ¿no? Y eso obviamente va creciendo un poquito, el 2000 ya se tiene 13%, el 2005 19% y el 2010 ya se tiene un 43%. Es cuando se empieza a ver mayor presencia de mujeres en los consejos municipales. Y recordemos que el 2010 también es como que la primera elección de asambleas departamentales que ya nacen con una composición igual, de un 50% donde tienen que estar las mujeres. Entonces vemos órganos legislativos, tanto los consejos municipales como la Cámara de Senadores, la Cámara de Diputados, que tienen una alta participación de las mujeres, pero es a partir de esa modificación normativa que tenemos a partir de la nueva Constitución. En el caso de las alcaldesas, aquí podemos notar que no tenemos como que los mismos datos. Si ustedes ven, el 99 se tenía un 7% de alcaldesas y ahora el 2021 se tiene un 7% de alcaldesas. O sea, esa cifra en general, lo máximo que ha subido ha sido 9% el 2015, pero en general se mantiene. Y es porque la norma sí exige que los órganos legislativos tengan al menos un 50% de mujeres, pero todavía no se consigue que a nivel de ejecutivo se tenga la misma participación. Entonces, pareciera que mientras la norma no nos obligue, como que todavía no hay, no hay una participación así como que al 50% de las mujeres, ¿no? Entonces, estos datitos son bien importantes en torno al incremento. Ahora, lo malo de ese incremento es que también ha llevado a que haya un incremento de los casos de acoso y violencia política. Entonces, es a partir de justamente el 2012, después de varios años de discusión, que se impulsa la ley contra el acoso y la violencia política hacia las mujeres y también se impulsa un registro de este tipo de denuncias. Podemos ver que el Observatorio de Paridad Democrática, dependiente del OEP, del órgano electoral, nos muestra que entre las gestiones 2016 y 2019 ha tenido 35 renuncias por acoso y violencia política y 124 denuncias, ¿no? Entonces, es importante también empezar a ver estos datos y ustedes pueden ver un pico que está el 2018, puesto que pareciera que estas denuncias y las renuncias principalmente se dan como que a media gestión. Más adelante vamos a ir viendo por qué es ese fenómeno. En la siguiente podemos ver algunos datos también de Acobol.
que es la Asociación de Concejalas y Alcaldesas de Bolivia, que nos muestra que el 2019, por ejemplo, se ha tenido 127 denuncias. Y ahí ustedes lo tienen de forma desagregada, la cantidad de denuncias por departamento. Llama la atención que en el caso de La Paz es principalmente el departamento en el que se tienen más denuncias, ¿no? Es comprensible que tal vez en el eje central existan más denuncias, también porque existe mayores instancias de recepción, pero no deja de ser alarmante que en el Departamento de La Paz en general se repite la mayor cantidad de denuncias por acoso y violencia política. En la parte inferior, ustedes van a ver un cuadrito comparativo de los registros que tiene ACOBOL durante los últimos 10 años, registros de la cantidad de denuncias de acoso y violencia política. Esto nos permite evidenciar, miren, en el 2010 había 23 denuncias, 2011 8, 2012 40, 2013 154, o sea, se va incrementando también a medida de que se va conociendo por una parte la ley, pero también existen ciertos picos que es como que a la mitad de cada gestión. Entonces, justamente la gestión es 2010 al 2014 y podemos notar que a la mitad, el 2012, 2013, es donde se tiene mayor cantidad de denuncias. Lo mismo ocurre en la siguiente gestión, que empieza el 2015 la del 2015 terminó justamente este 2021, pero si ustedes ven, es a partir del 18 y del 19 que se tiene mayor cantidad de denuncias, ¿no? El 2018 fueron 117, el 2019 127, entonces es como que a media gestión que se da la mayor cantidad de denuncias y también de renuncias y vamos a verlo más adelante por qué. Justamente y vamos a entrar ya en materia, justamente una de las causas en torno a al tema de acoso y violencia política es lo de la gestión compartida, que vamos a verlo más adelante, que se da a media gestión. Pero para hablar de acoso y violencia política es importante también conocer un poco de lo que manda la Ley 243. La Ley 243 en general busca establecer algunos mecanismos, busca generar instrumentos para la prevención, atención y sanción de este tipo de actos, ya sea de forma individual o sea de forma colectiva. Recordemos que muchas veces el acoso y la violencia política hacia las mujeres autoridades a veces es por parte de una organización, por parte de incluso del partido mismo al que pertenecen. Entonces, puede darse de forma individual como que también puede darse de forma colectiva. El fin que tiene esta norma es justamente eliminar este tipo de actos de violencia contra las mujeres, garantizar el ejercicio de los derechos políticos y también desarrollar e implementar algunas estrategias y también políticas públicas para ir reduciendo y conseguir la erradicación de cualquier forma de acoso y violencia política. Entendamos también que la violencia política, muchas teóricas ya lo ven como un tipo de violencia muy particular. ¿Por qué? Porque se lo asume que no es solo a esa mujer de forma individual que se está violentando, sino que se está violentando a esa mujer autoridad y a todas las personas que han votado por esa autoridad, a todas las mujeres, a todas las personas que representa esa mujer, ¿no? Si es que ha salido de alguna organización social, si es que representa alguna organización social o algún sector, se toma como que se está violentando no solo a esa autoridad de forma individual, sino a todo su electorado y las personas a quienes representa en este espacio político. Entonces se asume la violencia política como un tipo de violencia muy particular y también incluso emblemática, ¿no? Entonces, por eso es que se resalta tanto este tema. En el artículo 7 de la Ley 243, ustedes van a encontrar los 19 actos que se considera como parte del acoso y la violencia política, diferenciando los de acoso
en torno a este conjunto de presiones, persecución, hostigamiento, amenazas que se puede hacer de forma directa o a través de terceros a las mujeres que son candidatas, que son electas, mujeres autoridades electas, o que están en el ejercicio de la función política pública. Es decir, pueden ser las concejalas, las asambleístas departamentales, pero también las que son designadas de forma directa por el Ejecutivo. Por ejemplo, una secretaria de Desarrollo Humano, entonces una ministra, una viceministra. Entonces también se las considera a ellas como mujeres que protege la ley 243, ¿no? Mujeres en la función política pública. La diferencia en torno a la violencia es que cuando hablamos de violencia ya son estas agresiones físicas, agresiones psicológicas, agresiones sexuales, que igual se comete contra las mujeres autoridades, mujeres electas, mujeres designadas, ¿no? Se hace esta diferencia entre lo que es el acoso y la violencia también porque la sanción penal que pueden tener es distinta, ¿no? Y vamos a verlo en la siguiente. Recordemos que la sanción en el caso de acoso es de 2 a 5 años y en el caso de violencia es de 3 a 8 años. Los hechos de acoso y violencia, los hechos de acoso político pueden ser tratados también por la vía administrativa, a diferencia de los casos de violencia política que sí o sí deberían ir por el área penal, ¿no? Pero vamos a verlo más adelante. Algunas causas importantes que tenemos que conocer, por qué se da el acoso y la violencia política. Tanto el Tribunal Electoral como varios estudios de ACOBOL principalmente establecen 2 motivos. Uno, la gestión compartida, lo que les decía a un inicio, que es una especie de acuerdos, una especie de documentos en los que se establece que la autoridad titular, principalmente lo vemos en el caso de las concejalas, la concejala titular va a estar 2 años y medio y firma una especie de acuerdo para que su suplente asuma los siguientes 2 años y medio. Por eso se denomina acuerdos de gestión compartida. Y cuando esta mujer autoridad, esta concejala, decide no dar cumplimiento a aquello, porque ya conoce la norma, porque sabe que se le ha elegido por 5 años y no por 2 años y medio, es que empieza a recibir represalias, hostigamiento, amenazas para que deje el cargo, ¿no? Entonces, esa es una de las principales razones por las que se tienen casos de acoso y de violencia política, ¿no? Recordemos que también los acuerdos de gestión compartida son inconstitucionales, son ilegales. Si revisamos el artículo 288 de la Constitución Política del Estado, vamos a encontrar que se establece que los concejales, los y las concejalas, las y los asambleístas departamentales tienen una gestión constitucional de 5 años. Por tanto, no existe una elección de 2 años y medio. Por tanto, la gestión compartida es un acto irregular, ilegal, inconstitucional, y es importante que vayamos conociendo para no caer en estos errores, ¿no? Otro de los motivos por los que se da el acoso y la violencia política contra las mujeres autoridades, principalmente hablando de concejalas, es porque las mujeres también están recién ingresando a estos espacios y tienen otra forma de ver la política, ¿no? Muchas veces las mujeres exigen mayor transparencia, exigen mayor rendición de cuentas, mayor control social, se puede decir, y eso genera incomodidad, genera molestias, muchas veces no solo en las autoridades, sino principalmente en los equipos técnicos, ¿no? Que dicen, nosotros hacemos las cosas siempre así y esta concejala quiere que cambiemos. Entonces, eso genera que las empiecen a acosar, las empiecen a amedrentar, ¿no? Y obviamente también eso muy, muy estimulado, muy alimentado desde visiones machistas, desde prejuicios
que no terminan de aceptar que las mujeres estén en espacios políticos, que las mujeres estén en espacios de decisión, ¿no? Entonces, esa es como que una de las segundas causas por las que se identifica que se dan los casos de acoso y violencia política, ¿no? Porque no están de acuerdo con que las mujeres exijan tanta transparencia o exijan hacer las cosas de otra manera. La denuncia, de acuerdo a la ley 243, nos dice que se puede realizar a través de 3 vías inicialmente. La vía administrativa, que es justamente denunciar en la misma institución en la que están recibiendo algún tipo de acoso, que se refiere a hacer la denuncia en el mismo consejo, ante la comisión de ética. La otra vía de denuncia es la vía constitucional, que tiene que ser tramitada ante el Tribunal Supremo Constitucional. Esto principalmente se lo hace conforme a las acciones de defensa, se lo hace a través de diferentes memoriales, ¿no? Cosa de que se va generando cierta jurisprudencia. A través de la vía constitucional ya tenemos varias sentencias constitucionales que van marcando la línea en torno al acoso y la violencia política, y ya han conseguido, por ejemplo, la restitución de varias mujeres que han sido apartadas, por ejemplo, del cargo de concejal con diferentes argumentos, con diferentes, incluso mentiras en muchas ocasiones, que ha llevado a que el Tribunal Constitucional vaya ya marcando el que no es correcto, el que no se va a permitir el acoso y la violencia política. Entonces se exigen la restitución de cargo. En muchos otros casos, además de la restitución de cargo, ya se ha ido exigiendo el pago de honorarios. Entonces ya se está generando varias sentencias constitucionales que van cubriendo y van fortaleciendo la jurisprudencia en torno a la protección de los derechos políticos de las mujeres. Una tercera vía es la vía penal, que ya a través de la ley 243 se incluye esta definición de acoso y de violencia política en el Código Penal, y ya es iniciar todo ese proceso por la vía haciendo la denuncia en el Ministerio Público, y en este caso, como les decía a un inicio, se establece que existen las sanciones con privación de libertad. En el caso de violencia política es de 3 a 8 años, y en el caso de acoso político es con privación de libertad de 2 a 5 años, ¿no? Entonces es bien importante también informar sobre esto a los alcaldes, a los concejales, que muchas veces pueden estar ejerciendo acoso, no de mala manera, sino por este machismo, por estos prejuicios, pero también porque no conocen que existe la norma, ¿no? Entonces es importante por eso el llegar a los alcaldes, a los concejales, ¿no? Y a las concejalas también. Una cuarta instancia de denuncia, que es como que la que está funcionando mejor y es la que incluso tiene respuesta más ágil, es la instancia electoral. El órgano electoral, como ustedes han debido revisar en el informe defensorial y también en el compendio que se les ha facilitado, el órgano electoral ya ha sacado un reglamento específico para el trámite de la recepción de denuncias y de renuncias por acoso y violencia política. Entonces, cuando llega una denuncia al órgano electoral, una denuncia, por ejemplo, de una concejala que dice que está sufriendo acoso, el órgano electoral ya tiene la alerta de que si ese municipio solicita la habilitación del suplente de esa concejala, va a rechazar porque ya está la denuncia de que la titular está siendo acosada o violentada políticamente, ¿no? Entonces, el órgano electoral puede al menos limitar en torno a habilitar, por ejemplo, a los suplentes, si es que existen estos casos de acoso y violencia política, y también muchas veces contribuye, digamos, a lo que es la restitución de cargos, contribuye también a aclarar ciertas dudas,
y es bien importante llegar también a esta instancia, ¿no? ¿Dónde se puede denunciar los casos de acoso y violencia política de acuerdo a la norma? Lo que les decíamos en el Tribunal Electoral Departamental, en los TEDs. En la FELC-CB, de acuerdo al decreto 2935, ya se establece que la FELC-CB tiene que atender estos casos. Los SLIMs sin duda tienen que atender este tipo de casos, porque también tienen que brindar patrocinio legal a las mujeres que son víctimas de violencia y acoso político. Los SICPLU y los SETAVI, que es el servicio de atención a la víctima, que son creados, el SETAVI es creado con la ley 348, entonces tiene la tarea de brindar asesoramiento legal, de brindar patrocinio legal también a las mujeres víctimas de violencia. El Ministerio Público, sin duda, para cuando es un proceso por la vía penal, y también la Defensoría del Pueblo no recibe la denuncia, pero acompaña este tipo de procesos, y es importante también que ante cualquier duda puedan aproximarse a la Defensoría del Pueblo, ¿no? Entonces, es importante también conocer estas instancias. Actualmente la Defensoría está haciendo talleres con los SLIMs, con la FELC-CB, con el CEPTAVI y el CICPLU para recordarles justamente sus deberes en torno al cumplimiento de la norma. Como les decía, el decreto 2935, que es el que reglamenta la ley 243, este se ha emitido justamente el 2016, el año 2016, aclara algunas definiciones, por ejemplo, la definición de la función política pública, aclara algunas definiciones, pero además establece algunos mecanismos de prevención, ¿no? Establece dos mecanismos. Uno es el mecanismo de prevención y atención inmediata, que es justamente cuando se ve un caso muy complicado, en el que incluso puede estar en riesgo la vida de alguna mujer que está en la función político-pública, se activa el mecanismo de prevención y atención inmediata, que está integrado por el Ministerio de Justicia, el Ministerio de Gobierno, la Defensoría del Pueblo, eh, para justamente buscar las medidas de protección, para buscar que no termine mal, por decirlo así, ¿no? Entonces, por una parte, crea esta instancia, ¿no? El mecanismo de prevención y atención inmediata, que ha sido muy importante en las últimas gestiones porque ha intervenido en algunas ocasiones, ¿no? Entonces es bien importante. Otro mecanismo que también crea el decreto 2935 es el que, como mecanismo de prevención, todos los consejos municipales, asambleas, todos los órganos legislativos tengan que grabar sus sesiones, las sesiones de consejo, las sesiones de la asamblea departamental. ¿Para qué? Justamente como un mecanismo de prevención en torno a que puedas o bien evitar tener ese acto de acoso o violencia contra esa mujer autoridad, o bien tener el registro de ese acto de acoso y violencia que luego sirven para el proceso administrativo o para el proceso penal, ¿no? Pero también entendiendo que el grabar, el filmar las sesiones también son un claro instrumento de transparencia, ¿no? En torno a entender que las sesiones, excepto algunas sesiones reservadas, la función legislativa que tienen estas instancias también es una función pública, ¿no? Entonces, la población tiene derecho a conocer. Hemos encontrado que, por ejemplo, la Asamblea Departamental de Santa Cruz no solamente filma, sino incluso hace transmisión en vivo por Facebook, ¿no? Como mecanismo de prevención de acoso y violencia política, pero también como un mecanismo de transparencia. Entonces es importante que el decreto establece que todos los órganos legislativos tienen que grabar sus sesiones. Y también establece de forma clara este decreto cuál es el procedimiento para recibir las denuncias, pero además para procesar vía administrativa lo que son las denuncias por faltas de acoso y violencia política contra las mujeres,
que tendrían que estar a cargo de la Comisión de Ética. Entonces, ustedes van a encontrar en el decreto 2935 cómo se recibe la denuncia, cuántos días se tiene para la recepción, para su proceso, que esta denuncia, por ejemplo, puede ser también de forma oral, qué sanciones puede dar la Comisión de Ética, cómo tiene que procesar, ¿no? Y entre estas funciones también establece que la Comisión de Ética puede dar algunas medidas de protección. Entonces, eso es bien importante. Las comisiones a veces que están conformadas por dos personas, a veces no conocen aquello, pero la Comisión de Ética puede también disponer algunas medidas de protección a las mujeres que son afectadas por estos hechos de acoso y violencia política. Entonces, te establece qué medidas de protección puede dar. Por ejemplo, el dejar sin efecto las actividades o las tareas impuestas que se les da a las mujeres concejalas, asambleístas, ¿no? Muchas veces se les da tareas porque son mujeres, pero tareas que no tienen relación con el cargo que están ocupando, ¿no? Otra de las medidas de protección que pueden dar es que se les dé la información correcta y precisa para que ellas desempeñen sus funciones, garantizando también que puedan participar de las sesiones o de otra actividad que significa el tomar decisiones, ¿no? Entonces eso es bien importante. También el garantizar lo que les decía, la participación en las sesiones, levantar cualquier medida o acción que restrinja o limite el ejercicio de sus derechos políticos, exigir que cese la retención de salarios, es otra forma de acoso que se ha visto en las últimas gestiones, que les retienen los salarios supuestamente como medida de sanción, cuando eso es totalmente ilegal, ¿no? Entonces, lo hacen también apoyándose en cierto autoritarismo, pero lo que no han estado midiendo es que ya se están generando sentencias constitucionales en las que ha habido la retención del salario o ha habido la sanción irregular de no pagarle determinada cantidad de meses a las concejalas y ya se está solicitando que se inicien procesos administrativos y también procesos de repetición. Es decir, quienes han estado involucrados en retenerle los salarios o descontarles a determinadas mujeres autoridades tendrán que someterse a un proceso administrativo y si es necesario tendrán que someterse a un proceso de repetición que significa como que devolver esa plata para que se les pague a estas autoridades, ¿no? Entonces, es importante también ir conociendo aquello. Y la Comisión de Ética, si en el extremo considera que es necesario el apoyo, el auxilio de la fuerza pública, también puede convocarlo, ¿no? Entonces, ya se ha coordinado con la FELCB, con la policía, de que a solicitud de la Comisión de Ética también tendrían que apoyar para que se den estas medidas de protección y principalmente para que se las cumpla. Renzo, tú me dices si hay alguna pregunta o algo, yo estoy hablando como un monólogo. Creo que por ahora no tenemos preguntas, pero de todas maneras, eh, creo que podemos aprovechar el momento para abrir precisamente los micrófonos y también el chat de la sala para que algunas personas que estén interesadas en poder hacer alguna pregunta puedan hacerlo. De todas maneras, no sé si me permites, pero yo ya tengo una pregunta Dale, en dale. relación a lo que estábamos hablando y me gustaría poder compartir porque creo que es el momento oportuno para hacerla y resolver este tema. Hemos hablado ya, bueno, tú más que todo has hablado y nos has explicado específicamente sobre algunas razones, sobre cómo este tema de acoso político se hace presente, ¿no? Hemos visto como parte fundamental y básica, digamos, el hecho de que sí hay un patriarcado fuerte y cómo este está sustentado por estos machones, ¿no? Hasta el término machón les suena a hombre, ¿no? A masculino. Pero también hablamos de este tema de cierta lógica de cómo se hace política en nuestro país, ¿no? De estas como que especie de mañas, no sé si es el término de cómo para incluso las listas de candidatas, el tema de que hagamos hemos ganado, digamos, el consejo, pero ahora vamos mitis a mitis y vos vas a hacer mitad y yo mitad.
Entonces, igual, ¿hasta qué punto, cuando una concejala es precisamente electa y está ya en el cargo o asume el cargo, como debe estar pasando ahora muchas de los gobiernos municipales que recientemente se han conformado, ¿cómo realmente puede hacer una concejala para tratar de cambiar esta situación, considerando no solamente el tema de este machismo patriarcado, sino esta influencia de esa política, de esa lógica de política que tenemos de hacer algunas cosas de ese modo, ¿no? Entonces, no sé si ese es un aspecto que se ha considerado, no solamente el hecho de tener un marco normativo específico, sanciones ya establecidas, acciones desde el órgano electoral hasta por el tema judicial y penal, pero, o sea, desde ese punto de vista, yo como concejala, desde adentro y dentro de ese marco y desenvolvimiento político, ¿qué opciones hay? O sea, realmente, ¿qué es lo que se debe hacer? Sí, y obviamente estos son cambios estructurales, ¿no? Porque la forma de hacer política también se nutre, ¿no? Se nutre de esta mirada machista, se nutre de este sistema patriarcal también que nos pone ciertas formas de comportamiento, ¿no? Así como te enseñan a que como hombre te comportes de determinada manera, también te enseñan a que como político te tengas que comportar de determinada manera. Incluso hay un cuestionamiento a que las mujeres que llegan a ser autoridades tienen muchas veces que asumir ese tipo de comportamientos, ¿no? Hablar fuerte, eh, muchas veces no solo hablar fuerte, sino dar órdenes, incluso las compañeras siempre dicen, no nos dejan desarrollar toda la idea, expresarnos de la forma que queremos, porque siempre se las va limitando con, a ver, al punto, ¿no? Vaya al punto, ¿no? No te dejan desarrollar toda tu argumentación. Entonces, el cambiar esa forma de hacer política es justamente parte de este proceso de despatriarcalización, pero también de descolonización, ¿no? Entender que si eres alcalde o eres concejal es por un tiempo, es por una gestión y que no dejas de ser un ciudadano más, que no dejas de ser un humano más, entonces, y que además tienes responsabilidad, no es que estás ahí en un espacio de privilegio, por decir así, sino que tienes responsabilidad también administrativa, tienes responsabilidad con la población, pero también como funcionario, servidor público. Entonces, principalmente esas discusiones se las está llevando a las organizaciones de mujeres y las mujeres han ido también tejiendo ciertas estrategias, ¿no? Por eso se está trabajando mucho en lo que es el fortalecimiento de capacidades, pero también el pensar en cómo modificamos no solo la forma de hacer política, sino ciertos procedimientos administrativos, eh, ciertas formas de ver la política, ¿no? Si nos damos cuenta, hace unos años no había las unidades de transparencia, por ejemplo, no teníamos la obligación de la rendición de cuentas, por ejemplo, ¿no? Entonces, muchas de esas propuestas también salen de las mujeres en torno a esta forma distinta de también enfrentar la política, ¿no? Y hacer política. Otra de las preguntas que aquí nos hace Cristian es cómo se aborda la discriminación entre mujeres. Sin duda, también el acoso y la violencia política no solamente la ejercen los hombres sobre las mujeres, sino también las mujeres sobre las mujeres, ¿no? Y eso hay que entenderlo puesto que las mujeres, como les decía, también las mujeres somos machistas, también las mujeres estamos en una sociedad en la que nos hacen creer o nos están marcando que los hombres son mejores. Entonces, muchas de ellas dicen, no, cuando vamos a la elección de la directiva, son las mujeres las que votan para que el presidente sea hombre y no sea una mujer. Obviamente, porque las mujeres no estamos, por el hecho de ser mujeres, no estamos aisladas de ese sistema patriarcal, no estamos aisladas de ese sistema educativo, de ese sistema comunicacional que te está marcando, de la misma religión, del mismo Estado, ¿no? Entonces, son procesos también para desestructurarse. Ahora, en torno a lo que es el acoso y la violencia política, la ley
igual, no porque seas mujer va a dejar de aplicarse. Entonces, si una mujer está acosando o está violentando a otra mujer en un espacio político, corresponde el mismo procedimiento, ¿no? La denuncia ya sea vía administrativa o ya sea por la vía constitucional o vía electoral, ¿no? En general, se da, pero se da por otros motivos, ¿no? Por ejemplo, no se va a dar por los acuerdos de gestión compartida, porque en la mayor cantidad de los casos, si la titular es mujer, el suplente es hombre, en la mayor cantidad de los casos. Entonces, donde más tenemos el acoso y la violencia política es justamente cuando ese suplente está exigiéndole a la titular que deje el cargo y le deje el espacio. Entonces, por eso en la mayoría de los casos son los hombres suplentes los que están acosando a las mujeres, ¿no? O los otros compañeros concejales o el alcalde, ¿no? Pero también hay casos donde son las mujeres las que están acosando y tiene que procederse como establece la norma, ¿no? Eso no quita, no significa que porque eres mujer no se te va a juzgar o no va a aplicar lo que es el acoso y la violencia política, ¿no? Y nuevamente, resaltar que estamos hablando de relaciones de poder. Entonces, no es sencillo aceptar que las mujeres estén en estos espacios de poder. Y eso también es para nosotras, ¿no? Para nosotras también muchas veces es complicado entender que una mujer es alcaldesa, que una mujer tiene un cargo jerárquico o que esa mujer que no tiene experiencia en la administración pública está viniendo a darnos órdenes o a decirnos que se haga de otra manera las cosas, ¿no? Entonces, no es sencillo aceptarlo por esta mirada machista, por este sistema patriarcal, hegemónico, colonialista, ¿no? ¿Por qué lo de colonialista? Porque vas a resistirte más si esa mujer es indígena, si esa mujer no tiene formación, si esa mujer no tiene una profesión, ¿no? Entonces se van sumando los estereotipos y se van sumando las barreras para estas mujeres autoridades. Para que no nos gane el tiempo, no sé si hay alguna consulta más, pero sí me gustaría, por una parte, no sé si estoy, Renzo, tú me avisas si estoy compartiendo. Sí, estamos viendo y tienes razón, estamos justo al filo del tiempo, tenemos un poco de tiempo más. Ya, entonces voy corriendo un poquito. Antecitos me gustaría mostrarles este artículo. Yo entiendo que varios de los participantes pertenecemos al servicio público, entonces también recordarles que la ley 348 incluye o ha empujado a que se incluya en el Código Procesal Penal el artículo 154, que justamente se refiere al incumplimiento de deberes de protección a mujeres en situación de violencia. Entonces, la sanción para las o los servidores públicos que tienen un incumplimiento de deberes en torno a la protección a las mujeres en situación de violencia son dos, ¿no? Por una parte, las sanciones alternativas de trabajos comunitarios que se dan entre 90 y 120 días, que yo les soy franca, todavía no he visto que se aplique esta sanción, pero sí he visto que se ha empezado a aplicar la sanción en torno a la inhabilitación de 1 a 4 años para el ejercicio de la función pública. Es decir, si como servidor público omitiste o no atendiste con la celeridad que corresponde, se te puede inhabilitar entre 1 a 4 años para que trabajes en la función pública. Entonces, esto es importante conocerlo, pero además tomarlo en cuenta, ¿no? No en tono de amenaza, sino en tono a que tenemos una responsabilidad también como servidoras y servidores públicos, ¿no? Entonces, es importante tomar en cuenta este artículo. Ya para ir concluyendo, yo sé que se les ha facilitado entre el material también complementario lo que es el informe defensorial. Sin nosotras no hay democracia. Este informe lo ha trabajado el
la Defensoría del Pueblo, se lo ha emitido justamente este año, el 2021, y ha tenido el objetivo de un poquito evaluar el cumplimiento de la Ley 243 en relación a la incorporación de medidas relacionadas para la sanción administrativa o disciplinaria, y también un poquito evaluar la asignación de presupuestos tanto en los gobiernos departamentales como en los gobiernos municipales. Esta investigación ha recolectado información y ha un poquito, se puede decir, como que evaluado, ha hecho un diagnóstico de la información recabada de 91 gobiernos autónomos municipales y de los 9 gobiernos departamentales. Entonces, es muy importante. Ahorita tenemos 336 municipios, pero ya al llegar a 91 municipios y analizar su normativa interna, su presupuesto y cómo está funcionando, es una radiografía bien importante que ha hecho la Defensoría del Pueblo, ¿no? Este informe es muy completo. Yo les sugiero que cuando tengan tiempito lo revisen a detalle. También está el resumen del informe, pero yo les sugiero que lo revisen porque tiene datos bien interesantes. Pero por un tema de tiempo vamos a irnos a las conclusiones. Por una parte, concluye que la Ley 243 como medida estatal es importante, es un aporte, es un avance. Sin embargo, tiene muchas limitaciones en su implementación porque justamente las sanciones son demasiado débiles, ¿no? Entonces, tiene que llamarnos la atención aquello. Otro de los puntos es que a pesar de que esta norma, miren, ya tiene 9 años, todavía los gobiernos municipales, los gobiernos departamentales, incluso el gobierno central, no ha terminado o no ha concluido con la adecuación de su normativa interna de acuerdo a la Ley 243 para la sanción por la vía administrativa. Entonces, eso también tiene que llamarnos la atención porque significa que hay un incumplimiento de deberes de principalmente el órgano rector, pero también de las instituciones en torno a no adecuar su norma como establece la Ley 243. Otro punto importante que evidencia esta investigación es la ausencia de la institucionalidad. Es decir, si no está en nuestro reglamento interno de personal cuál va a ser la sanción administrativa, si no está en el reglamento de la Comisión de Ética, queda cierto vacío. Entonces eso lleva a que no exista una institucionalidad para saber cómo se procede en la atención de estas denuncias, en la sanción y también en el resarcimiento de daños, ¿no? Entonces, todavía, a pesar de que la norma está, existe esta ausencia de institucionalidad, existe una omisión por parte de los gobiernos autónomos departamentales y municipales, puesto que todavía existe cierta resistencia a incluirlo en su normativa interna. Sin embargo, con las nuevas autoridades subnacionales hemos visto mayor apertura, ¿no? Pero esto ya evidencia la investigación. También evidencia que lo que les mencionaba, la gestión compartida y principalmente la ausencia de un registro único, de un registro nacional en torno a cuántos casos realmente se tiene de acoso y violencia política, termina siendo una limitante para tener políticas públicas más contundentes, con mayor impacto, ¿no? Como yo les mostraba a un inicio, tenemos los datos del órgano electoral, que solamente te dice cuántas denuncias y cuántas renuncias ha recibido como órgano electoral. Tienes los datos de ACOBOL, que solamente es en torno a concejalas y alcaldesas, pero no tenemos un registro nacional, un registro total, digamos, ¿no? De cuántas mujeres, por ejemplo, asambleístas departamentales, cuántas de la Asamblea Legislativa Nacional han denunciado. No se tiene un registro nacional y esa es una limitante porque también termina como que ocultando los casos que, por ejemplo, se dan por gestión compartida, ¿no? Entonces,
Esa es otra de las conclusiones importantes del informe. Y en torno a esas conclusiones, a esas identificaciones que hace esta investigación, también se dan varias recomendaciones, ¿no? Por una parte, al Ministerio de Justicia se le solicita desarrollar conjuntamente al OEP algunas medidas para regular estos acuerdos de gestión compartida a fin de evitar posibles situaciones generadoras de violencia. Hemos llegado a un extremo con los acuerdos de gestión compartida que al saber que son ilegales, muchas veces les están haciendo firmar documentos en el que ponen de garantía un terreno, en el que ponen que si la concejala no cumple va a pagar una multa, no sé, de 20,000 bolivianos. Entonces terminas violentando a esa mujer autoridad ya de maneras extremas, ¿no? Entonces es importante que tanto el Ministerio de Justicia y el OEP empiecen a principalmente ver la manera de registrar estos casos, de sancionarlos, por tanto, regular en ese sentido esta gestión compartida, ¿no? Otra de las recomendaciones que se hace es al Tribunal Supremo Electoral en torno a modificar un poco ese reglamento que yo les decía que tienen para recoger las denuncias y renuncias por acoso y violencia política, incluyendo algunos indicadores que permita identificar principalmente las renuncias que se dan a partir de estos acuerdos de gestión compartida. Muchas veces las mujeres tienen tal presión de la organización, del partido político, del suplente, ¿no? Que van con mentiras al órgano electoral, ¿no? Diciendo que es por razones personales, porque tiene problemas de salud, cuando de fondo existe un documento de gestión compartida o existe una presión por ese acuerdo, ¿no? Entonces, es importante que el Tribunal Supremo Electoral pueda incluir estos indicadores también en el observatorio y en todo su sistema de registro que tiene. Y finalmente, la sugerencia que se le hace a la Asamblea Legislativa Plurinacional es que se piense o se trabaje en la modificación de la Ley 243 de acuerdo a los estándares que establece la Ley Modelo Interamericana. Justamente el MESECBI, que es el mecanismo de seguimiento a los acuerdos de la Convención de Belén do Pará, trabaja una ley modelo interamericana para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres en la vida política, basándose un poquito en la ley 243, en la experiencia boliviana, pero este modelo ya marca, por ejemplo, el que no se hable de acoso y violencia, sino que solamente se establece violencia, el que haya cierto registro nacional de este tipo de violencia, el que haya resarcimiento también cuando se sufre este tipo de violencia, ya va marcando ciertos estándares que deberían ser incluidos en una modificación de la Ley 243, y esa es la sugerencia que también se hace a partir de este informe, ¿no? Entonces, creo que es mucha información, pero no sé si les ha servido, y no sé si también tenemos alguna preguntita más, que yo sé que el tiempo también ha sido largo. Muchas gracias, Andrea. Creo que en realidad muy completa la explicación que nos has podido dar hoy en relación a todo el material. Sin embargo, igual se les recuerda a todas las personas que están acá y las personas que nos van a ver luego posteriormente en la grabación de esta sesión, que también va a ser publicada en el aula, de que todo el informe defensorial está como material complementario dentro de los recursos del módulo 2, ¿no? Entonces también pueden ahí ustedes poder revisar en extenso, con calma, con paciencia, todas esas recomendaciones y conclusiones que ha realizado la Defensoría del Pueblo. Ahora sí, abrimos también la oportunidad de que alguien pueda hacer alguna pregunta, quiera hacer algún comentario, compartir algo con nosotros, sea activando su micrófono o también pueden hacerlo a través del chat de Twitch.
Gracias, Cristian. Igual vamos a facilitarles como material complementario esta ley, la ley modelo interamericana que les mencionaba, que es creo que un insumo muy importante que hay que empezar a conocerlo, puesto que es a partir de la propuesta en Bolivia, a partir de la ley 243 que se trabaja, que a nivel latinoamericano se empieza a discutir sobre la violencia hacia las mujeres en espacios políticos, ¿no? Y se empieza a trabajar esta ley modelo, ciertas variables, ciertos criterios y recomendaciones a los estados de cómo debería regularse y empezar a erradicarse este tipo de violencia, ¿no? Nuevamente, gracias Andrea por compartir nuestros conocimientos, tu experiencia, también tus impresiones en relación al tema. Creo que son de gran ayuda y van a ayudar a todas las personas de este curso. No queda más, el tiempo nos está pisando los talones, como se dice, y más que agradecerte por todo el aporte, agradecer a todos también por participar, y no se olvide